Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes, con mi compañero Rafael García Villegas. También, hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Tenemos muchas cosas. Tenemos teatro, por ejemplo. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, en efecto, Barataria, que regresa a escena. Una propuesta muy interesante para reinventar la esencia del Quijote y de manera particular de Sancho Panza. Una obra de Benjamín Can. También tenemos música, un heredero de Lito Nevia, de Charly García, de Jorge Alberto Spinetta. Gonzalo Gonzalo Aloras. Vamos a estar platicando que se presenta mañana, presenta un disco y está aquí en México. Y por si todo esto fuera poco, también vamos a estar platicando del futuro. Y en relación a esto va nuestra pregunta de esta noche. Laura, tuviste la oportunidad de estar en un encuentro muy interesante que precisamente reflexiona sobre la movilidad, sobre las nuevas tecnologías, sobre las ciudades del mañana. Efectivamente, la creatividad, cómo se puede aplicar tanto en lo tecnológico como en lo artístico para imaginar el mundo del futuro, particularmente la movilidad. ¿Cómo nos vamos a transportar en el futuro? Esa es la pregunta que les hacemos ahora. ¿Cómo se imaginan los vehículos o quizá no vehículos? Hashtag Noticias 22 y vale la pena y también se vale hacer referencia, ¿por qué no?, a la ciencia ficción o a los dibujos animados, cómo se transportan en Futurama, esta serie creada por Matt Groening, en los supersónicos, que no necesariamente todo es vehículo. ¿Cómo se imaginan ustedes que será la movilidad en el futuro? Vamos a escuchar un fragmento de lo que nos comentaron allá en este encuentro en Francia. Hay muchas actividades distintas en este sitio o a partir de este sitio, dirigidas a varias generaciones. Para los chicos, como le expliqué antes, es el proyecto Recreation Lab, para personas trabajando en empresas públicas o privadas. El Museo Sumaya celebra 7 años de existencia, compartiendo con el público uno de los acervos más importantes en el mundo en torno al pintor francés Maurice de Vlaminck, uno de los primeros artistas de la vanguardia, de toda esta generación de vanguardias del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX, y que por su estilo se ganó el sobrenombre de El Salvaje. Es un recorrido por la campiña francesa, desde el invierno hasta los campos de trigo con trazos vertiginosos. Se trata de la exposición de un artista no debidamente reconocido en nuestro país. Es Maurice de Vlaminck, es un autor, como bien dices, francés, vanguardia, y la mayoría de las personas lo ubicamos dentro del movimiento Fauve, que es un movimiento que en 1905 se dio a conocer en el Salón de Otoño de París, ¿no? Aquellos autores que se juntaron, entre ellos Matisse y Dorian, para hacer como un escándalo del color. Maurice de Vlaminck se fue separando de ese grupo. El movimiento realmente duró poco tiempo, 1905-1907, algunos lo fechan a 1910. El caso es que Vlaminck en 1908 empieza a separarse, oscurecer su paleta y se retira. Y esta exposición trata específicamente de ese periodo. El acervo, uno de los más importantes del artista francés, contiene óleos, acuarelas y dibujos que van desde su llamado periodo cesaniano de 1907 a 1916 hasta los que realizó a partir de 1925. Estamos exhibiendo 122 obras, entre grabados, pinturas al óleo, dibujos, pero es importante el dato porque es una colección amplia. Los principales museos del mundo tienen colección de Vlaminck por este periodo que te comento, pero esta etapa de su vida es poco estudiada, poco coleccionada, y el Museo Sumaya ha reunido 122 piezas del autor. La muestra que, haciendo uso de la más sofisticada tecnología de los laboratorios del museo, revisa la técnica y forma de trabajo del artista a partir de 1925, estará abierta sin fecha final, ya que las autoridades del museo esperan ver el impacto que provoca entre el público para programar un cierre. Hay una tecnología a partir de
rayos X, pero hay como una implementación de cómo acercarse a la pincelada, cómo podemos ver, alumbrar aquella pincelada e identificar cómo lo estaba haciendo el autor. Para mí eso es interesante porque es como otra historia paralela. Es la historia de la emoción a partir de los cuadros y es la historia de cómo se facturaba. Con Blancmange, la expresión del color, el Museo Sumaya celebra 7 años de existencia, tiempo en que ha sido visitado por más de 9 millones de personas. Además, conmemora 60 años de la muerte del pintor francés, ceramista, grabador, maestro de violín, escritor de novelas eróticas y coleccionista de arte africano. Nosotros como museo vivo tratamos de diferentes tipos de comunicabilidad con el público. Blancmange fue ciclista en su juventud, fue un violinista apasionado, tiene muchas facetas, tiene una faceta literaria, así que el museo retoma ese espíritu y tiene como parte del acompañamiento de las piezas, las frases de los libros que él trató, así como varios apoyos digitales para el público en general. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Indiscutiblemente hay que ir. Y con tan solo 4 álbumes en 2 décadas de trayectoria, el argentino Gonzalo Alora se ha distinguido en la escena musical como un creador de producción artesanal. Sus exploraciones lo han llevado ahora a un sonido más digital que presenta en nuestro país. El músico argentino Gonzalo Aloras recorre algunas ciudades del país promocionando su más reciente producción digital, con la que se abre a nuevos horizontes más allá de la herencia de músicos como Luis Alberto Spinetta, Charly García y Lito Nebbia. Con la mayoría de ellos, tú sabes, he trabajado o he tenido alguna relación musical o colaboraciones de algún tipo. Creo que eso ya prácticamente forma parte del flujo sanguíneo mío y de todo lo que hago. Entonces, sí, Digital es un disco en el que participan, digamos, hay muchos músicos participando, o artistas, o diseñadores, a pesar de ser un disco solista, digamos, hay mucha gente la que participa, pero es cierto que todos ellos forman parte de las nuevas generaciones de artistas en Argentina. Así que, en ese sentido, no es tanto haber dejado atrás algo, sino haber abierto las puertas a lo nuevo y a lo que viene. Con 3 discos producidos, Algo Vuela, Superhéroes y 12, Aloras habla de lo que mutó en él como compositor e intérprete para llegar a Digital, un disco que está basado casi por completo en el uso de sintetizadores. Hay un cambio fundamental en ese proceso, en esa transición de un disco al otro, y es el hecho de haber estudiado canto todos estos años con Lucía Maranca. Más allá de estas clases, hacer un trabajo personal dentro de lo que sería, si pensamos cinematográficamente, un disco, como me gusta hacerlo a mí, encontrar los nuevos personajes, los nuevos roles, los nuevos modos para cantar estas nuevas canciones. Porque hay algo que me parece interesante, es que cuando tú cambias de estética o de búsqueda musical, eso de alguna manera creo que debe ir acompañado de nuevos personajes, de nuevos actores, ¿no? Es como hacer otra película en el que puedes mantener los actores, pero deben cambiar sus caracteres. El rosarino se ha concentrado también en la producción de nuevas bandas, labor que compara con la de un arquitecto. Considero que tengo 2 actividades principales importantes en relación con la música. Una de ellas es la de ser compositor o intérprete, y la segunda es la de ser productor, es decir, la de ser una especie de arquitecto que trabaja o que colabora tratando de darle forma y consistencia al sueño de otro o al proyecto de otro. Digo lo de arquitecto porque hay una similitud en esta cuestión de diseñar, ¿no es cierto?, un espacio en el que va a vivir otra persona. Y algo así sucede con el productor musical. Gonzalo Alora se presentará este 4 de abril en el Imperial. Para Noticias 22, Ana León.
A beneficio de la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente, una veintena de creadores inscritos en diversas formas del quehacer artístico intervinieron una de las icónicas libretas Moleskine que en su momento usaron figuras como Vincent Van Gogh o Pablo Picasso. Un poco la idea era cómo esta idea conceptual inicial la podemos hacer más grande y podemos transformarla en un vehículo para detonar más creatividad e impulsar más talento. Artistas y escritores como Liniers, Irving Welsh, Gizi Trino, Javier Velasco, Sandra Lorenzano, Elmer Mendoza, Alejandro Magallanes y la activista Malala Yousafzai intervinieron una libreta Moleskine que será subastada para apoyar al Faro de Oriente. Desde que se inventaron ese tipo de libretas, han sido vehículos para la creatividad y la creación de artistas. Hay historias ahí legendarias de Van Gogh o de Hemingway escribiendo y plasmando obras en las libretas de Moleskine. Los artistas tienen un buen feeling con respecto a estos objetos y nos parecía como una puerta de entrada para invitarlos, convocarlos y que intervinieran una libreta, que pudiéramos eventualmente subastarla y con estos recursos apoyar y promover más talento, ¿no? Se nos atravesó el terremoto en septiembre y se nota mucho los que intervienen antes del terremoto y después del terremoto, por ejemplo. Se nota mucho un poco más de oscuridad y melancolía después del terremoto. Uno de los artistas convocados para esta aventura es Gerardo Vaca, quien está convencido de la utilidad del arte como herramienta para reconstruir el tejido social. Me platicaba el vocero Gerardo Guillermo Guerrero que el caso de un chico que tiene otros 3 hermanos que ellos se dedican a delinquir, a robar autopartes, pero él no, él prefiere asistir a Faro de Oriente a tomar clases de robótica y entonces digo, pues hay que apoyar a todo este tipo de personas. En mi caso, yo hice una intervención, es una imagen que hace referencia a una colección que presenté en el 2016. El tema en ese entonces era las diferentes etapas del duelo y ahorita estoy retomando una nueva colección que es el Renacer. La subasta de The Epic Moleskine se realizará el 19 de abril en la casa de subastas Morton, con un precio de salida de entre 35 y 40 mil pesos. De lo que se recaude, Moleskine México aportará una cantidad igual y esa suma se entregará al Faro de Oriente. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, ¿quién no ha tenido por ahí una de estas libretitas que son tan prácticas, que vienen en diferentes tamaños, colores, en las que se pueden hacer dibujos, escribir poemas, reportajes también? Tú tirándolas, Laura. Mira, las puedes donar y hacer una causa noble. Pues fíjate que sí me estoy animando, ¿eh? Ahí está la invitación. Hay que participar y sobre todo acercarnos a los faros, de manera particular este Faro de Oriente, para saber qué actividades se llevan artísticas y culturales en las fábricas de artes y oficios. ¿Vamos a una pausa? Regresamos enseguida. Virginia Woolf y Lytton Strachey brillaron con luz propia en el afamado círculo de Bloomsbury, que dominó el pensamiento y las artes en la Gran Bretaña durante la primera mitad del siglo pasado. Ahora, gracias a la casa editorial Youth, se reencuentran más de 70 años después. La amistad, las opiniones literarias y la vida cotidiana entre Virginia Woolf y Lytton Strachey se virtió de manera epistolar entre 1908 y 1932. 600 libros desde que te conocí, es el libro que reúne esa correspondencia. Es la correspondencia entre Virginia Woolf y Lytton Strachey y trata varios aspectos en su correspondencia. No solo es el gossip literario o el chismorreo literario entre dos grandes, sino que también vemos aquí los libros que leyeron, lo que hicieron, lo que comieron, a dónde fueron de vacaciones, pero para mí lo que más vale la pena y lo que refleja más es el vínculo que había entre ellos de admiración mutua. Pertenecientes ambos al denominado Círculo de Bloomsbury, Virginia y Lytton también manifestaron una mutua admiración.
En la correspondencia hay un estilo muy mordaz, muy irónico, muy rico, que se refleja un poco en la obra de Lytton. Y también al inicio del libro, y eso también voy a hablar, hay un reflejo de la prosa poética tan maravillosa que tiene Virginia Woolf en sus libros. Aquí se ve también reflejado en las cartas. No obstante el tono íntimo de estos textos, también se condensa en ellos una crítica a los valores sociales. Es muy rico en el libro, en las correspondencias se nota mucho los valores del grupo Bloomsbury. Por ejemplo, el feminismo, la crítica a los valores victorianos es muy aguda en el libro. También lo que es la libertad sexual, se habla de esto, no de una forma muy abierta, que sea el primer punto que se trata en el libro, o sea, lo primordial, pero sí se trata bastante bien. 600 libros desde que te conocí es una publicación de Editorial Jus. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues sí, un encuentro extraordinario, una de las épocas más ricas de la literatura, esta del grupo de Bloomsbury. Y bueno, Julieta González, directora artística del Museo Jumex, conjunta las respuestas que tuvo el arte contemporáneo de América Latina frente a la promesa de la modernidad. Vamos a ver de qué se trata esto. El fracaso de la modernidad en América Latina y el asumirnos como subdesarrollados y tercermundistas es parte del planteamiento de las más de 400 obras reunidas en la muestra Memorias del Subdesarrollo, que actualmente se presenta en el Museo Jumex. Es el problema latinoamericano. Jorge Glusberg, el fundador del CAIC, decía que no había un arte latinoamericano, sino un problema latinoamericano. Y creo que ese problema de la dependencia y del subdesarrollo es el que nos une, ¿no? Y de seguir en una situación, en una condición neocolonial. En la muestra vemos los sueños aspiracionales por ser una sociedad moderna, pero lo que se logró fue tener grandes ciudades con lo mejor de la arquitectura y al lado centros de pobreza que no cubren las necesidades básicas de la población. Y estos núcleos son el giro descolonial, que comprende obras que tienen que ver con una geohistoriografía descolonial, o sea, todo este grupo de mapas que hicieron estos artistas pensando en la cartografía como una herramienta o como un instrumento de los poderes coloniales y cómo también perpetuaban esas políticas neocoloniales en los años 60 y 70. Allí también se da una reflexión sobre la disparidad del uso de los recursos en América Latina y también del papel de la religión como poder colonial. Desde los 60 hasta los 80 se tienen claros momentos históricos en donde se ve la cúspide del proyecto moderno en Latinoamérica y su declive en las décadas posteriores. Seguimos en la misma situación de dependencia, pensando que nunca llegamos a la modernidad en América Latina. Creo que ahora la tarea es descolonizarnos. Bueno, yo creo que con un pensamiento crítico, valorando un poco más lo que es local, las producciones culturales también de las culturas locales, vernáculas, incorporándolas también dentro de un discurso crítico, incluso dentro de este museo, que es un museo dedicado al arte contemporáneo. Creo que esta exposición intenta dar un paso en esa dirección. Entonces, yo creo que en general todos podemos un poco pensar en maneras de descolonizarnos de ciertos modelos que nos imponen. Las obras que siguen continúan haciendo una reflexión sobre los problemas de América Latina, como la marginidad, los problemas de la educación y las pedagogías radicales. Noticias 22, Alberto Aranda. El dramaturgo Benjamín Can trae al siglo XXI la ínsula de Barataria, imaginada por Miguel de Cervantes Saavedra en El Quijote, una isla sin recursos que ha sido saqueada por sus gobernantes. Lectura de una obra. Tendríamos que haberla montado, ¿verdad? En el 2016, el Festival Internacional Cervantino, dirigido por Jorge Volpi, encargó por los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra obras en comisión, y Benjamín Can, dramaturgo y director, recordó los capítulos de Barataria contenidos en Don Quijote de la Mancha. Leyéndolos, pensar, a ver, este señor hace más de 400 años imaginó un lugar al que le pone Barataria porque tenía recursos, pero los malos gobiernos se los acabaron y no en beneficio de los pobladores.
sino en beneficio de sus propios bolsillos. Es totalmente ajeno y es de otra época. Y además, la gente sin empleo. Entonces la isla no se llamaba Barataria, pero ahora la conocen así porque está en Barata. Y nadie la quiere ir a gobernar. Sin empleo y sin gobierno, sin impartición de justicia. El texto de Cervantes se aderezó con información actual. Y lo que yo hice fue tomar esos 9 capítulos de la Ínsula Barataria y seguirle la pista a varios editorialistas mexicanos. Durante mucho tiempo, durante casi un año, poquito menos de un año, como 10 meses, todos los días, cada vez que publicaban a ciertos editorialistas de diferentes periódicos, sobre todo prensa escrita, y empezar a leer o retomar algunos filósofos y algunos politólogos que ya conocía, pero que quería releer, como Thomas Hobbes o como Hannah Arendt, o algunos que tenían que ver con el poder. Cervantes escribió, entre otras cosas, los consejos que le da el Quijote a Sancho para gobernar, que se usa en la puesta en escena. Bueno, hoy me fui llenando de notas y de información. Todo eso entró a una licuadora y salió Barataria, que la íbamos a poner en escena en grande. Era una obra muy grandota, pero hubo uno de tantos recortes a la cultura. Este fue muy drástico y nos redujeron el presupuesto muy, muy drásticamente. Y la decisión fue, pues hagámosla en lectura. Entonces, cuando yo junté al grupo de actores para leerla como estaba escrita, me sonó rara. Y entonces decidí reescribirla para que fuera una puesta en escena de la lectura de una obra. Les puso comillas a esos textos. Y según sabemos hoy, con eso es suficiente para que no sea considerado plagio. La puesta en escena cuenta con un elenco muy numeroso y es un espectáculo muy divertido y doloroso. Sí, había que hablar del dolor y yo pienso que el vehículo para llegar a eso era el humor. Y bueno, encontramos ese tono que creo que es el adecuado para poder llegar a ese lugar donde queremos que esté el espectador. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Se busca un escenario. Bueno, para que no se la pierdan, les tenemos 5 cortesías dobles para la función de mañana miércoles 4 de abril, a las primeras personas que se comuniquen al correo que aparece en pantalla. Ahí lo tienen, noticias22@canal22.org.mx, y quienes resulten ganadoras van a ser notificados. Tienen que llegar a las 8 de la noche a la taquilla del Foro Shakespeare con una identificación oficial. Lleguen a tiempo, lleguen temprano para que pues no se la vayan a perder. Bueno, y antes de la pausa queremos enviar un fuerte abrazo al maestro Mario Lavista. Está cumpliendo años el día de hoy. Muchísimas gracias. Uno de los grandes compositores de nuestra tierra. Sigue dando creaciones. Lo recordamos. También docente. Docente, Muy integrante del querido, Colegio Nacional. Muy querido, como bien refieres. Compositor de óperas como Aura. El adagio religioso que le dedica Eugenio Toussaint por allá de 2011. Y una actividad incansable. Un fuerte abrazo. 75 años está cumpliendo el maestro Lavista y desde aquí lo celebramos también sus obras. Sí. Y maestro, pues cercano amigo de Canal 22. Al ratito vamos a pagar el pastel, sí, ¿verdad? Un abrazo a Mario Lavista. Vamos a una brevísima pausa, tenemos mucho más. A ver, Laura, ahora sí platícanos, estuviste en Francia siguiendo una ruta cultural, intelectual, de innovación, y hubo conocimientos a raudales que nos puedes compartir a continuación. Pues sí, Rafa, fue muy interesante porque se trata de un encuentro, una serie de visitas, tanto en París como en Aviñón y en Aix-en-Provence, con la idea de presentar a reporteros, a periodistas mexicanos lo que se está haciendo en materia cultural, pero vinculado con la tecnología. ¿Qué pasa cuando tecnología y cultura se unen? Bueno, pues vamos a ver una serie de propuestas. Se llaman allá, también aquí las conocemos como industrias culturales, allá sobre todo se utiliza el término de industrias creativas. Y es que la creatividad es la base para cualquier creación
científica y tecnológica también. Vamos a arrancar con esta probadita de lo que se vive allá en Francia y lo que podemos en un momento vivir en el planeta en el futuro. Bienvenidos al Campamento del Arte y la Tecnología, una especie de cápsula en la que todo es posible, incluso transformar el mundo. ¿Cómo nos transportaremos en el futuro? ¿De qué manera vamos a envejecer? ¿Cómo nos divertiremos? ¿Qué música crearemos? Cualquier pregunta es válida. Motores que producen texturas vivas o incluso los sonidos. The Camp es un proyecto público-privado, lo llamamos campus de innovación, digamos. Es un lugar donde tratamos de reunir varios tipos de exploradores para prototipar, averiguar, inspirarse sobre futuros posibles de impacto positivo. La apuesta es conectar gente que normalmente no dialoga entre sí. Por ejemplo, estos jóvenes cuya residencia ha dado como resultado una propuesta para detectar la calidad del aire mediante drones. Su encuentro sería improbable de no ser por The Camp. Je suis un ingénieur du son et musicien. Je n'ai rien à voir avec... Moi, j'ai fait mes études en traduction et interprétation et aussi en développement international. Moi, j'ai fait mes études en art et technologie. Hay muchas actividades distintas en este sitio o a partir de este sitio, dirigidas a varias generaciones. Para los chicos, como le expliqué antes, es el proyecto Recreation Lab, para personas trabajando en empresas públicas o privadas. Para generar el ambiente propicio, se construyó una pequeña ciudad futurista. En un espacio de 7 hectáreas ubicado en Larbois, al oeste de Aix-en-Provence, la arquitecta Corinne Bessoni diseñó, de acuerdo con Chevalier, un campus en el que cada elemento está pensado para generar las condiciones ideales a fin de vivir y crear de manera sustentable. Las zonas de trabajo y convivencia se distribuyen en cilindros transparentes. Una gigantesca canopea integra la construcción con el entorno natural. La sustentabilidad abarca incluso la alimentación basada en vegetales. En este ambiente deben surgir ideas brillantes. También hacemos experimentaciones, ese es el lab que lo hace aquí, experimentaciones sobre el proyecto de nuevos tipos de soluciones que podrían, si funcionan bien, mañana desarrollarse en las ciudades de Francia y del mundo. The Camp abrió sus puertas en septiembre de 2017, con una inversión de 85 millones de euros. Su impulsor, Frédéric Chevalier, falleció antes de ver su sueño realizado. Hoy, The Camp busca inspirar a más exploradores a imaginar y diseñar el mundo que desean habitar. Desde Aix-en-Provence, Javier Contreras, camarógrafo, Laura Barrera, enviada especial. Y bueno, mañana vamos a visitar otro sitio que está ubicado, Rafa, en una zona bastante difícil dentro de París y que también tiene una propuesta muy interesante para integrar a gente de todas las edades, a la tecnología, al arte y sobre todo reactivar la zona y crear negocios. ¿Cómo será el arte? ¿Cómo será la movilidad del futuro? Y esto también detonó este reportaje que nos compartes, Laura, la pregunta de esta noche con el hashtag Noticias22 y ya tenemos una respuesta de nuestro colaborador honoris causa, Paco Mares. Dice, antes que nada, que sean medios de transporte sin emisiones contaminantes, por supuesto, serán aéreos, autónomos y veloces, dice Paco Mares. Después de la polémica que ha causado, mi estimado Paco, amigos del auditorio, Laura, los accidentes que han tenido los vehículos autónomos que resultaron no ser tan inteligentes como se esperaba. Sí, todavía falta, estamos lejos, pero bueno, ya está la propuesta. Yo optaría más por, ya lo decíamos, ¿la teletransportación? Pues no sé si la teletransportación, por estos tubos como en Futurama, que uno se mete el tubo y va viajando. Ah, mira, pues ya vamos a hacerlo ya de una vez. ¿Por qué no?
de una vez. Y Necesitamos el tráfico. tenemos más información. De Francia nos vamos a Guadalajara y seguimos platicando, por supuesto, de innovación. Allá nuestros compañeros de la agencia N22 nos tienen el reporte de lo que sucede en la primera edición de Talent Land, que reúne a 30,000 jóvenes para hacer de Jalisco el Silicon Valley de México durante una semana. Muy buenas tardes, amigos de Noticias 22. Nos encontramos desde la primera edición de Talent Land, el evento que está dedicado a la innovación, a la creatividad, a la ciencia y a la tecnología. Esta mañana se inauguraron sus actividades oficialmente y nosotros platicamos con el cofundador Pablo Antón, quien nos comenta más sobre este evento y sobre el talento que están incentivando. Talent Land quiere convertirse en el evento de mayor concentración de talento que puede tener México. En los pasillos de Talent Land se ven jóvenes en su mayoría. Casi todos provienen de la Universidad de Guadalajara. Su objetivo es buscar un aliciente para la carrera que están estudiando. La primera edición de Talent Land busca incentivar la innovación en la tecnología y la ciencia. Tenemos contenidos de primer nivel, main speaker, pues gente como Robot Sofía, que es una robot que va a dar una conferencia, ¿no? Ella misma utilizando su inteligencia artificial, o Richard Stallman, que es uno de los gurús de software libre, Kevin Mitnick, en fin, mucha gente. Talent Land no es el sitio donde el talento tiene que permanecer en Talent Land, sino este talento que está en la cabeza de las personas que vienen a Talent Land, pues tiene que convertirse en ideas, en empresas y en riqueza para el país. Por lo que lo importante es que de este evento salgan vinculaciones con empresas que sí necesitan ese talento. Es una pena que el talento mexicano se vaya a otros países, ¿no? Es decir, se forman aquí, se crean aquí y después otras empresas internacionales se lo llevan. Hay que intentar fijar el talento mexicano aquí. Con empresas extranjeras no pasa nada, pero que se quede aquí en México. El siguiente reto es la internacionalización, es decir, que este proyecto mexicano que ha nacido en México y que es mexicano, pues que se convierta en un gran referente mundial. Yo creo que lo vamos a conseguir. Ya tenemos España, Colombia, Ecuador, aparte de México, abierto para 2018 y el año que viene queremos hacer 6 países más. Lo que nosotros estamos intentando es poner nuestro granito de arena para que no solamente sea la capital de la innovación, sino la capital del talento, que es al final una de las cosas que más reclama y más importante. Todo el mundo está buscando el talento, ¿no? De los 30,000 asistentes que se dieron cita en la Expo Guadalajara, algunos de ellos provienen del interior de la República Mexicana. Acompáñenme a ver cuáles son las expectativas de algunos de ellos. No, me interesa porque es un lugar donde se reúnen varias personas para compartir ideas y conocimientos acerca de la ciencia y tecnología y la innovación que ocurre en estos días. Entonces es un muy buen lugar para conocer nuevas personas y nuevas ideas. Hay muchas conferencias, hay muchos talleres que tienen que podemos llevar unos conocimientos muy grandes para nuestro futuro. Por ejemplo, ahorita se está tomando un tema muy importante que es el blockchain, que ya son las nuevas transacciones con criptomonedas. Puede ser un tema que nos puede llegar a servir mucho. Conocer además de muchísimos temas y personas y desarrollar como todo esto que te den, ¿no? Toda esa información que recibas, poderla aplicar en la vida. El tema que más me interesa es el desarrollo de software y la innovación en robótica. Ahorita los esports mueven mucho dinero y se ve que es una tendencia al futuro en cuanto a los deportes, no solo los deportes convencionales, como puede ser lo más popular aquí en México, el fútbol, soccer, sino pues, los esports como tal, de los juegos más populares del momento. Al Julio Profe, todos venimos aquí por él, básicamente, Sofía la robot, y los temas más que nada de ciberseguridad o todo lo que tiene que ver con las redes de Cisco, para ver lo que espero.
Sofía la robot. Ya no, a ver qué me sorprende. ¿Por qué Sofía la robot? Pues creo que está muy interesante ver hasta dónde ya ha llegado. Creo que es como, no la más importante, pero creo que sí es como la que más impacto ha tenido a nivel mundial. Y pues quiero verla, a ver qué se siente. Igual se siente como miedito, ¿no? Pero tengo muchas ganas de verla y ver qué tal. Los videojuegos también han tenido cabida en esta primera edición de Talentland. Fernando Salinas nos presenta esta entrevista con Ramiro Fidalgo, quien hizo su sueño realidad a través de los videojuegos. A través de los años, el esquema de controles en los videojuegos ha evolucionado con la intención de crear un vínculo entre jugador-avatar. Apex, empresa dedicada a la creación de simuladores, explota este concepto a través del sonido, imagen, sensación de manejo realista y movimiento. Nos dedicamos a esto, a hacer simuladores de Fórmula 1. La realidad es que mi pasión son las carreras de coches y yo desde chico siempre he estado obsesionado con ser piloto de carreras. Y pues bueno, esta fue una manera de realizar mi sueño en el mundo virtual, ¿no? Fidalgo aprovecha su experiencia como corredor de autos para comprobar que la sensación sea similar a la vida real. La clave son las sensaciones, cómo engañamos a la mente para creer que esto sea real. Y el primer sentido que evocamos es el sentido kinestésico con el movimiento. Tenemos un simulador que tiene movimiento en el asiento, lo cual replica las fuerzas G de aceleración y de curveo. En el segundo, el sentido áptico con los controles. Son piezas reales de un coche, no es ningún videojuego, no son piezas de plástico, aquí es aluminio y metal y fibra de carbono, que son las mismas partes que se utilizan en un coche de Fórmula 1. Apex ha combinado lentes de realidad virtual y una caminadora para crear un entorno contemplativo, más cercano a la realidad. Este camino ha expandido el uso de esta tecnología más allá de lo lúdico. Es como la película de Steven Spielberg que acaba de ser estrenada en el cine, la de Ready Player One, ya muestra cómo puedes tú incluso sustituir la realidad por experiencias virtuales. Nosotros lo que estamos viendo es, aparte de los videojuegos que son muy divertidos, tours en casas, por así decirlo, antes de ver tu casa construida, poder dar un tour caminándolo, no solamente viéndolo en una maqueta, turismo virtual. Este es uno de los objetivos de Talentland, incentivar la creatividad de todos sus asistentes. Mañana a las 2 de la tarde no se pierdan la transmisión que tendremos de la robot Sofía, uno de los personajes más esperados en esta primera edición. Síganos en redes sociales y no pierdan detalle del evento. Muchísimas gracias y hasta mañana. Bueno, pues ahí está lo que están haciendo diversos jóvenes y esta robot que realmente tiene expresiones casi humanas. Sofía es sorprendente, estuvo en el show de Jimmy Fallon y responde a la interacción de los gestos de su interlocutor, entonces vale la pena seguirle la pista y hacia dónde va la inteligencia artificial. Y ya que estamos haciendo este recorrido por otras latitudes, Laura, vamos a darle una vuelta al mundo. Esta tarde se registró un tiroteo en las oficinas de YouTube en Silicon Valley. La policía del condado de San Mateo, en California, confirmó la presencia de una persona armada en la sede del gigante de los videos online, propiedad de Google. Varias fuentes del Servicio de Emergencias de Estados Unidos han confirmado que la tiradora es una mujer y que falleció. Los primeros reportes contaron a 5 heridos. La compañía francesa Marintec diseñó una esfera que podría ayudar a combatir la crisis del agua. Helio, como se llama el invento, usa los rayos del sol para destilar el agua evaporándola en una bandeja montada en el centro de la esfera que la condensa y recoge las gotas formadas. La esfera tiene una vida útil de 30 años. La compañía está en conversaciones con las autoridades sudafricanas para instalar una planta gigante de 100.000 esferas. Los restos del primer laboratorio espacial de China, Tiangong-1, cayeron ayer en una zona del Pacífico Sur.
El artefacto se lanzó el 29 de septiembre de 2011 y finalizó su servicio en 2016, lo que significaba su inminente regreso a la Tierra. Esto provocó incertidumbre ante el riesgo de que cayera en una zona poblada. Los fragmentos seguirán ardiendo y la mayoría de ellos se dispararán en el aire. Solo una pequeña cantidad de desechos alcanzará el suelo y flotará a una velocidad muy lenta debido a su masa. Bueno, un recorrido muy vinculado con la tecnología. Esto de las esferas suena bien, ¿no? Suena bastante atractivo la purificación de agua. Investigar un poquito más cómo funciona el mecanismo. Ya lo haremos en nuestro segmento de ciencia. Por lo pronto nos vamos a una pausa. Sigan participando con nosotros, #Noticias22. Del 12 de abril al 25 de junio se busca dar al arte huichol su nicho dentro de la expresión artística mexicana. Vamos a ver cuál es esta propuesta. Con el objetivo de apoyar a artistas de la etnia conocida como huichol, la Galería de Arte Tradicional Yahui y el Hotel Presidente Intercontinental, entre otros grupos de la iniciativa privada, han organizado la primera Bienal de Arte Huichol, que presentará 30 obras en el lobby de este hotel a partir del 12 de abril. A lo largo de un periodo determinado nosotros otorgamos estos beneficios a los miembros de la etnia que fueron seleccionados para que se puedan enfocar en realizar una pieza de su mayor autoría. Una pieza que no solo tenga la mayor calidad posible, sino también el mayor significado posible frente a la iconografía huichol. Los artistas participantes fueron seleccionados a través de las galerías dedicadas al arte huichol. La Bienal otorgará un premio al primer lugar de $1,000. Las obras participantes que estén en venta, el 50% de sus ganancias irá directamente al artista, el 30% para el desarrollo del proyecto y 20% para los gastos de operación. La evaluación de la obra será a través de un jurado integrado por diversos especialistas. Tenemos al director del Museo Nacional de Antropología, el doctor Antonio Saborit. Tenemos el doctor Johannes Neurath, quien es el director del ala Cora Huichol en este museo. Tenemos igualmente a la doctora Regina Lira, quien es, sin temor a equivocarme, probablemente la estudiosa más reconocida en el campo del arte huichol en la actualidad. Tenemos igualmente al maestro Juan Carlos Pereda, quien es subdirector de colecciones del Museo Tamayo. Él estará dando todo el aspecto museográfico y por supuesto de historia del arte de la Bienal. Y finalmente tenemos al maestro Francisco Benítez de la Cruz, quien es uno de los miembros más destacados de la etnia wixárika. El maestro Francisco es maestro por la Universidad de Guadalajara y actualmente está cursando su doctorado en la Universidad Sorbona en París. Esta Bienal es resultado de esfuerzos anteriores, como el programa Superarte, también de la iniciativa privada, que se ha vinculado con la cultura huichola a través del Festival Xavieri. La exposición con las obras participantes en esta Bienal estará hasta el 25 de junio, cuando, en la parte trasera del hotel, del lado de la calle Andrés Bello, estará una muestra gastronómica de esta etnia. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Y ahora les queremos platicar de una película que fue prohibida por allá de 1937, el gobierno de Lázaro Cárdenas, y esto fue con razón a sus audaces escenas eróticas. Hoy es una de las joyas que resguarda la Filmoteca de la UNAM. Me refiero a La Mancha de Sangre, dirigida por el connotado artista plástico Adolfo Besmugard, y ha sido restaurada. Estamos, bien lo dices, en un taller de rescate y restauración, donde el universo estimado que nosotros tenemos son de 350,000 rollos de diferentes tamaños y diferentes formatos. Por supuesto, una gran parte está ubicado, pero sigue siendo para nosotros también todo un misterio y todo un desafío conocer lo que hay en esos materiales. Entonces, como parte de nuestras tareas está de preservación, está el estar monitoreando continuamente el grado de descomposición de diferentes tipos de materiales.
Entonces, en muchas ocasiones cuando se hacen esas revisiones es cuando aparecen joyas, descubrimientos. Sí, por ejemplo, La Mancha de Sangre, una película, fue la primera película censurada del periodo silente en la época cardenista. Es una película enlatada por los desnudos, porque trataba del arrabal, los bajos fondos, entonces, y ya es como el primer desnudo de la época de cine sonora. Es una película que no se recuperó en su totalidad, entonces muchos por ejemplo, había un rollo de una imagen, se encontraba la imagen pero no el sonido. Entonces la esposa del señor, una trabajadora, ex trabajadora de aquí del taller, gracias a ella y el trabajo de su esposo, lograron reconstruir los diálogos. Empezamos a ver escena por escena, el movimiento de los labios principalmente. Y lo que yo iba entendiendo, y fue así como empezamos poco a poco a ir elaborando esos títulos, intertítulos para la película. Al público se le advirtió cuál era el problema con La Mancha de Sangre, el rollo 8 sin audio y el final sin imagen. Una importante labor la que están haciendo todos los archivos en nuestro país, pero de la Filmoteca me parece que de una manera muy destacada. Pues qué interesante trabajo el que realiza la Filmoteca Nacional, rescatar estas películas que efectivamente, como ya lo presentabas y lo decías tú, Rafa, es una verdadera joya. Adolfo Bes-Mogart lo conocemos mucho como un pintor, pero también fue pues alguien que impulsó talentos, muy cercano a Hollywood, muy cercano a Dolores del Río, la fue presentada a Estados Unidos, con una carrera muy interesante, con películas como esta, audaces, atrevidas, que pues de pronto cuando se hacen estos hallazgos, imagínate la sorpresa para quienes se dedican a encontrar estos acervos fílmicos. Y la pena de restaurarla y no tener final, que quede el final abierto, es de verdad muy atractivo. También reflexionar cómo ha venido evolucionando, cambiando la mentalidad de percibir el arte de los públicos y de la esencia del cine mismo. Esto fue censurado en 1937. Hoy vemos que son unas imágenes cargadas de estética, como bien refieres de Bes-Mogart, que nos invitan a verla independientemente de que tenga o no un final. Ahí está lo que está haciendo la Filmoteca de la UNAM y gracias a Óscar Cortés por este reportaje. Laura, nos vamos. Y nos vamos con música. Tenemos un recuerdo a la cantante estadounidense Sarah Vaughan, a 28 años de su partida, junto con Billie Holiday, con Ella Fitzgerald, pues de las intérpretes de la primera mitad del siglo XX, con una historia personal también muy difícil y con una capacidad interpretativa y una voz fuera de lo común. Sassy o la divina, como era conocida Sarah Vaughan, los dejamos con su voz. Este recuerdo y la invitación a que nos acompañen mañana en Noticias 22. Vale la pena destacar que ella tenía una tesitura capaz de cantar ópera, pero la dedicó a el jazz y fue de las primeras en incluir el bebop, acompañada por artistas como Dizzy Gillespie. Muchísimas gracias. Disfrútenlo, hasta mañana. The trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I came wandering by and lost in a sigh were we. The shore was kissed by sea and mist,
tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly